Quédate hasta el final de este video y te vas a sorprender cuando descubras que todas las personas tenemos, aunque sea un poquito, de lo que hoy vamos a hablar. ¿Por qué las injusticias me duelen tanto? ¿Por qué a veces siento la necesidad de defender a las personas? ¿Por qué cuando alguien fue injusto conmigo me afecta mucho? Pues bien, antes de responder a estas preguntas, debo recordarles que en el video anterior nosotros abordábamos la herida de la infancia del rechazo. Pues bien, en el video de hoy nosotros vamos a hablar de la herida de la injusticia. Entonces, yo necesito decirles que la herida de la injusticia se gesta encima de la herida del rechazo. Vamos a ver, que un niño sea rechazado por sus papás, por quien sea, ya es un acto injusto. Ya comienza a crear la herida de la injusticia. Pero nos vamos a dar cuenta que no es solo el rechazo el que crea la herida de la injusticia en un niño. Hay otras situaciones, otras experiencias que van a generar esta herida en el niño y que se va a manifestar y va a afectar al adulto. La herida de la injusticia principalmente se genera entre los 3 y los 5 años, pero nos vamos a dar cuenta que eso no es algo, una regla definitiva. Quiero decir, desde los primeros días de vida hasta el final de la infancia, esta herida se puede generar en nosotros. ¿Cómo se genera la herida de la injusticia? Bueno, principalmente cuando el niño vive experiencias que percibe como injustas. Por ejemplo, situaciones en las que el niño siente que no le han tratado de manera justa. Por ejemplo, cuando el niño es regañado por algo que no hizo, cuando los 3 hermanos hacen una travesura y solo regañan a uno, cuando el niño es culpado por algo que no hizo, ¿verdad? Ya se va creando en su corazón esta herida de la injusticia. También se puede generar cuando el niño es culpado o castigado de forma desproporcional con el acto que cometió. También cuando el niño es testigo de actos injustos. No siempre la injusticia se la realizaron a él, pero por ejemplo el niño pudo haber visto cuando el papá le pegaba a la mamá, el niño pudo haber visto, por ejemplo, cuando una persona fue castigada por un acto que no cometió, o cuando el papá o la mamá agredieron a uno de sus hermanos. De repente ese acto no fue contra él, pero él lo presenció, él fue testigo y eso es algo que, vamos a decirlo así, le marcó. También otra causa de la herida de la injusticia es, por ejemplo, cuando el niño se enfrenta a situaciones en las que sus necesidades eh, básicas no fueron atendidas. Me refiero a sus necesidades fisiológicas. Por ejemplo, por las necesidades fisiológicas, perdón, me refiero a momentos en que el niño, por ejemplo, se orinó en la cama, empezó a llorar y tal vez era un bebé y no fueron inmediatamente a cambiarle los pañales, le dejaron mucho tiempo así. O cuando el niño ya tiene cierta edad, se orinó en la cama y los papás no tuvieron la inteligencia para entender que se trata de un niño, que un niño no tiene el control aún de sus esfínteres, que un niño está aprendiendo a controlar las evacuaciones, que un niño puede sí orinarse porque se asustó con una pesadilla, con un ruido extraño. Entonces muchas veces los papás, lejos de decirle, ay, mira, te orinaste, te voy a cambiar la ropa, está todo bien, no te preocupes, pero intenta ir al baño la próxima vez. Ah, no. Cochino, ¿por qué se orinó? Eso no se hace. Entonces el niño dice, pero ¿qué fue lo que hice mal? Él no entiende. Lo están castigando por hacer algo que era para él en ese momento
lo normal, sintió ganas de orinar, se orinó. Entonces ya comienza a ser castigado por algo fisiológico. Lo mismo pasa cuando el niño se queda mucho tiempo con hambre, llora porque tiene hambre, no le dan de comer. Entonces, cuando una necesidad fisiológica no fue atendida, no fue satisfecha, entonces se comienza a crear la herida de la injusticia. También tenemos el caso de cuando no son satisfechas las necesidades emocionales. Por ejemplo, el niño necesita un abrazo, el niño necesita atención, el niño necesita que se le reconozca lo que hace. Si un niño llega y te dice, te voy a cantar una canción, al terminar tienes que decirle, qué lindo que cantas, me gustó mucho. Si un niño está bailando, qué lindo que bailas, sos el mejor bailarín. Si un niño te hace un dibujo, aunque sea un garabato feo, qué lindo que dibujas. Cuando esa necesidad de validación no es atendida, esa necesidad emocional, se comienza a crear esa herida. Cuando al niño no se le da atención, cuando no se le da cariño, no se le da un abrazo, o por ejemplo, el niño se despierta llorando en la noche porque tiene miedo. Entonces papá o mamá podrían preguntarle, ¿por qué tenés miedo? ¿Te tuviste una pesadilla? ¿Pasó algo durante el día? Estoy aquí con vos, todo está bien, dormite, no va a pasar nada. Ah, pero no, viene papá y mamá. Maricón, parece una mujercita, no tiene por qué tener miedo, eso no es de hombre, los hombres no... Ya comienza él a simplemente crear en su corazón la herida de la injusticia. Se siente injusticiado porque una necesidad emocional no fue cubierta en ese momento. También, por ejemplo, otra causa de la herida de la injusticia es cuando hay preferencias. En muchas ocasiones el papá o la mamá tiene preferencia por uno de los hermanos. Y entonces esto afecta mucho. A veces las preferencias vienen por parte de los abuelos o de los tíos, pero esto crea la herida de la injusticia. También se puede trasladar esto al tema de la escuela. Hay profesores que tienen preferencias por uno de sus alumnos. Hay ocasiones en las que el profesor castiga a todo el grupo por la acción de uno, o el profesor castiga a una persona que no fue la que cometió el acto. Entonces, o a veces el profesor eh, regaña, corrige o castiga de manera desproporcional con el acto cometido o ridiculariza al alumno. Esto ya va creando en él la herida de la injusticia. Otra causa es, por ejemplo, la agresión. Cuando un niño fue agredido en la infancia, es casi una certeza que va a ser un adulto con la herida de la injusticia. ¿Por qué? Porque no hay cosa más injusta que un niño sea agredido. Entonces, es como sentir que la persona que me tiene que proteger, que me tiene que amar, que me tiene que defender, me está más bien golpeando, maltratando, infligiendo dolor. Hay ocasiones en las que la agresión no viene por papá o mamá, pero viene por los abuelos o por un tío o por un hermano. A veces un hermano mayor que le pega al otro, que lo maltrata, que lo agrede. Los papás no le dicen nada, no lo corrigen, no paran la situación, no les explican que entre hermanos no se pelea. Entonces, yo, por ejemplo, conocí un caso en Brasil de un hombre adulto con una herida de la injusticia profundísima. ¿Y cuál era el origen de esa herida? Pues bueno, que él tenía un hermano que era 2 años mayor que él y su mamá lo sentaba y así, o sea, obviamente una mujer con serios problemas mentales, ¿verdad? La mamá lo sentaba y le decía a este hombre que yo conocí, usted es feo, y a su hermano, usted es bonito. Usted es tonto, usted es inteligente. Incluso ella llegó a decirle al hermano, cuando usted le quiera pegar a él, le puede pegar, no pasa nada. Y el hermano se aprovechaba de eso y lo agredía. Y él vive con, con, con esa, con esa herida, ¿verdad? Con, esa, con ese sentimiento de que él fue injusticiado. Otro motivo también es, por ejemplo, en el caso de niños a los que en la infancia les exigieron muchísimas cosas. Por ejemplo, les exigían las notas más altas, les exigían la letra perfecta, que no tuvieran ningún tipo de error ortográfico y cuando se equivocaban les castigaban o les pegaban, o por ejemplo niños que tenían que llegar a la casa a limpiar la casa, a lavar los trastes o que tuvieron que asumir a edad muy temprana responsabilidades que no eran suyas, como cuidar a un hermano pequeño o como cuidar al abuelito enfermo. Entonces ya se va creando la herida de la injusticia. ¿Por qué? Porque yo quiero estar jugando
como los otros niños, como mis amiguitos o como mis hermanos, y no puedo porque tengo que estar haciendo esto. ¿Por qué me lo piden a mí, y no a los otros? ¿Por qué yo tengo que cuidar a mi abuelito enfermo y los otros no? Que hay una explicación, la hay, pero recordemos que estamos hablando de niños, que si a veces nosotros los adultos no logramos entender lo que nos pasa en la vida, imagínese usted un niño de 5 años, de 6 años, de 8 años. Entonces, eh, imagínate que el niño diga, pero qué injusticia, ¿por qué yo tengo que cuidar a mi abuelito enfermo y mis compañeritos de la escuela no tienen que cuidar al abuelito de ellos? Ay, pues es obvio que usted le puede decir, mira, es que la realidad es diferente en cada familia, ellos tienen medios económicos para pagarle a alguien o tienen más familiares que lo hagan, nosotros no. Pero es que un niño no entiende eso. Un niño lee lo que le está pasando desde su corto entendimiento. Repito, a veces ni nosotros los adultos sabemos qué hacer con lo que nos pasa, imagínate un niño. Otra causa de la herida de la infancia es cuando al niño no se le reconocieron sus esfuerzos. Él estudió mucho para salir bien en el examen y salió mal. Y los papás podrían haberle dicho, bueno, hijo, yo te vi estudiando. No, más bien le pegan. O cuando el niño se esforzó mucho por hacer un trabajo, no se lo reconocieron, o cuando él se esfuerza mucho en una actividad, tenía que salir en una dramatización en la escuela y nadie le dijo qué bonito. O sea, cuando no se reconocen los esfuerzos, se va creando la herida de la injusticia. En fin, son muchas las causas, todas en la infancia. ¿Ok? ¿Cómo va a ser un adulto que tiene la herida de la injusticia? Bueno, principalmente va a ser una persona rígida. Y cuando me refiero a rígido, me refiero en todo el sentido físico y emocional. Una persona que las cosas tienen que ser así, 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 así y punto. Y las reglas se tienen que cumplir y punto. Y si alguien no es así, 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 o si alguien no cumple las reglas, para él es un conflicto y le enoja. Son personas generalmente viscerales, o sea, coléricas. Siempre la ira está ahí. Y a veces no expresan. ¿Por qué? Porque generalmente son personas emocionalmente frías. No expresan que están enojados, pero por dentro. Entonces, como son viscerales, eso los llevan a su cuerpo. Entonces sufren colitis, gastritis, dolores de estómago, acidez, náuseas, incluso a veces diarreas. Pero también tenemos el otro extremo. Hay algunas personas con la herida de la injusticia que más bien son sumamente sentimentales y están heridos con todo, con todos, y son personas que cualquier cosa que uno les diga ya les hiere, ya les duele, lloran, se ofenden. Entonces esto llega a ser un gran conflicto. ¿Por qué? Porque son personas que además tienen una gran sensibilidad ante cualquier percepción de injusticia. Lo que pasa es que a veces la percepción de injusticia depende mucho de la objetividad o subjetividad de la persona. O sea que ni siempre lo que yo percibo como injusto realmente es una injusticia. Pero cuando la persona con esta herida percibe una injusticia, eso le genera o mucha ira o mucho dolor. Y siempre son personas que se van a mover en esto, o la ira, el enojo, o el dolor, la tristeza, y van a andar siempre ahí. Son personas también que necesitan defender a los oprimidos, necesitan defender al que sufre, necesitan defender al que maltratan. Llega a un lugar, a la sala de clases, al lugar de trabajo, ya identifica quién es la persona emocionalmente más vulnerable, se hace su amigo, se acerca a ella, viendo, perdón, un partido de fútbol, generalmente se pone del lado del equipo que es tal vez de un país más pobre o que es menos preparado. Siempre tiene como esa necesidad de irse por el lado de la persona más desprotegida o más vulnerable. Es una persona que va a luchar por la justicia, por la equidad. Entonces son personas que son militantes, que van a defender los derechos de los indígenas, los derechos de los campesinos, ¿verdad? Y siempre están ahí militando, luchando. Son personas que ayudan a todo mundo, quieren servir, quieren ayudar. Eso es algo muy bueno, sí, pero es que en este caso no es una virtud. En este caso ellos no lo hacen realmente por caridad, lo hacen, ¿por qué? Porque sienten que están protegiendo a una persona vulnerable, una persona con la que la vida ya fue injusta, ¿ya?
Esto es inconsciente, ¿verdad? Obviamente, la persona no se da cuenta, pero es lo que pasa. Son personas que tienen pero mucha ira y resentimiento, al punto que tienen una gran dificultad para perdonar. Les cuesta mucho perdonar, más cuando la persona a la que se debería perdonar es una persona que les hizo una injusticia a ellos. Ellos no logran perdonar, no logran soltar eso. A veces lo que les duele no es lo que pasó o de la persona que viene. A veces lo que les duele es que aquello fue injusto. Porque recuerden, cuando pasa algo con un adulto, cuando a vos como adulto algo te duele, no te está doliendo a vos, le está doliendo a tu niño interior, que 20, 30, 40 años atrás sufrió un acto injusto y esto que te pasó hoy en el presente como adulto te lo recuerda. Por ejemplo, el caso de una mujer, esto no, esta no le conozco yo, sino que lo leí en un libro en el que estudié esto, pero es el caso de una mujer de 40 años, 20 años de matrimonio, dos hijos, una vida en apariencia feliz, y se da cuenta que el marido le fue infiel, ¿ya? Ella se da cuenta que el marido le fue infiel, ella llora, se deprime, lo echa de la casa, pero en momento alguno, en ningún momento ella expresa, me duele porque lo amo, me duele que la persona que amo me haya hecho esto, me duele, me hace falta. No, ¿qué es lo que te duele? Que fue injusto conmigo. O sea, para ella no importaba 20 años de vida juntos, para ellos no importaba el amor, el cariño, el sentimiento. No, a ella lo que le importaba era que él fue injusto. Entonces, aquí vemos que realmente en una persona con esta herida, la parte de la injusticia está como ahí, ¿verdad? Muy presente, muy viva. Son personas que están constantemente buscando la validación y la aprobación. Recuerdan que yo les decía que cuando fueron niños no fueron validados, no fueron aprobados. Pues bueno, entonces son personas que ya de adultos necesitan esa validación. Entonces es una persona que espera, que quiere, que desea que vos le digas qué bonita te queda esa ropa. Si la persona hizo una presentación en el trabajo, en la universidad, ella ya sabe que lo hizo muy bien, pero ella quiere que vos le digas, qué bien que te salió, qué bonito que te quedó, qué bien hablaste. Y si nadie le dice nada, ella misma pregunta, ¿cómo me veo con esta ropa? ¿Cómo me quedó la presentación? Y si nadie le dice nada, sufre. Sufre, se desanima y siente que aquello fue una injusticia. Qué injustos. Todo lo que me esforcé y nadie me dijo nada. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre todo lo van a ver desde la injusticia, ¿verdad? Igual, cuando no se les reconoce su esfuerzo en el trabajo, cuando no se les reconocen sus cualidades, se sienten injusticiados. Volvemos a lo mismo, tanto que me esforcé, tanto que hice, yo que soy el primero en llegar, yo que soy el último en irme y nadie me da las gracias, qué injustos. Sí, pero es que tampoco te están pidiendo que lo hagas, ¿verdad? Y si te lo piden es porque ya notaron que vos tenés esa necesidad y entonces están aprovechando de vos. También cualquier señal de rechazo o desaprobación les hiere muchísimo. Pero, ¿por qué les hiere? Por ejemplo, hay una reunión en el trabajo, pidieron la opinión, yo di mi opinión y no la tomaron en cuenta. Ya me sentí fatal. ¿Pero por qué? Porque sienten que aquello fue injusto. Es que no es justo porque yo tengo más tiempo trabajando aquí. Es que no es justo porque yo conozco más de este tema. Es que no es justo porque yo me esforcé más. Y entonces están siempre con esa necesidad de ser validados, por así decirlo, con esa necesidad de ser tomados en cuenta. Y si no, ven aquello como una verdadera injusticia. Son personas que tienen serios problemas con las figuras de autoridad. Y esos problemas con las figuras de autoridad se van a manifestar en diferentes vertientes. La primera es la desconfianza. Claro, tenemos que entender algo. Es una persona que realmente su problema eh, viene, su herida viene
precisamente de las figuras de autoridad cuando era un niño. Los papás, los abuelos, los profesores, los hermanos mayores. Entonces, hoy en día es una persona que tiene mucha dificultad de confiar en sus autoridades, en sus jefes, en sus profesores de la universidad, en sus papás, si son católicos, por ejemplo, en el sacerdote, si forman parte de un grupo de la iglesia, en el coordinador del grupo. O sea, siempre tienen esa dificultad para confiar. También son personas que les tienen mucho miedo a la figura de autoridad. Entonces, por ejemplo, siempre es un miedo, se acercan al profesor temblando, si el jefe le dice, necesito hablar con vos después del almuerzo, la persona ya ni almuerza, se siente terrible, le cayó mal la comida, o son personas que tienen, vamos a decirlo así, cierto odio o rechazo. ¿Y por qué? Porque es el jefe, porque es el sacerdote, o porque es el coordinador, o porque es el profesor. Simplemente por ser la figura de autoridad, ya hay un rechazo, ya hay un odio, un sentimiento negativo hacia esa persona y que generalmente es infundado, pero viene de dónde? De precisamente las heridas que tiene esta persona desde su infancia con las figuras de autoridad. También son personas que tienen serias, pero serísimas eh, dificultades para obedecer. Entonces, cuando el jefe les da una orden, para ellos es como una ofensa. Cuando el profesor les manda a hacer algo, o sea, ellos les cuesta mucho obedecer porque es siempre como esta cosa de ir contra la autoridad. Siempre en ellos está muy presente la victimización, ¿verdad? Ellos se hacen las víctimas, o más que se hacen, perdón, no se hacen, se sienten las víctimas. Ellos sienten que son perjudicados por las circunstancias injustas o por los demás. Entonces tienen una gran dificultad para asumir la responsabilidad de sus acciones. Entonces, cuando se equivocan, cuando algo sale mal, alguien tuvo la culpa, pero nunca ellos. Incluso esto muchas veces hasta llega a ser un conflicto porque son personas que no reconocen su error, y si se les señala su error es que además se sienten muy mal porque qué injusticia, me están diciendo que me equivoqué cuando yo no me equivoqué, sí, te equivocaste. O me están diciendo que me equivoqué con todo lo que yo me esforcé, pues sí, te esforzaste mucho, qué bien, pero te equivocaste. Entonces llega a ser de verdad un verdadero conflicto, y es por este motivo que ellos buscan no equivocarse nunca y ser perfectos. Y cuando se equivocan, la pasan muy mal. Se sienten muy mal, se desaniman, se deprimen o se enojan. Porque recuerden los dos sentimientos entre los que se van a mover, entre la ira y la tristeza. Esto también es un conflicto. ¿Por qué? Porque entonces tampoco toleran los errores de los demás. Y cuando una persona se equivoca, se enojan. Cuando una persona no sigue las reglas, se enoja. Cuando una persona es muy lenta para hacer las cosas, se desesperan. Ay, trae, lo voy a hacer yo mejor. Y no tienen esa tolerancia para el error ajeno, no tienen esa tolerancia para la lentitud de los demás. Son personas cuadradas, tienen que cumplir las reglas. Si el jefe dijo, tienen que dar 4 pasos y girar a la derecha, si algún compañero dio 5 pasos y giró, él se enoja y ya hace un conflicto. Esto es un gran problema porque depende de la madurez de la persona. Hay personas que cuando alguien no sigue las reglas les molesta, les enoja, pero se lo guardan. Pero cuando es una persona muy inmadura, entonces es además conflictiva, entonces además va de bocona a decirle al jefe, tal y tal persona no cumplió, tal y tal persona no hizo esto, agarró más de 5 minutos de almuerzo. O en otros casos no le dicen nada al jefe, pero se van y le hacen un problema al compañero y discuten y pelean. Entonces esto acaba haciendo ¿qué? Que se les genere un ambiente horrible. Son esas personas con las que nadie quiere trabajar, con las que nadie se quiere sentar, esas personas que acaban siendo excluidas del grupo. ¿Por qué? Por pesadas. Y ellas se lo buscaron precisamente por esa rigidez, ¿verdad? Porque las cosas tienen que ser justas, según ellos, ¿verdad? También son estas personas que llevan así tan a pecho esto de la injusticia, que incluso, por ejemplo, hasta para dividir la comida. Yo recuerdo, yo conocí dos personas que tenían esta herida y ellos eran hermanos. Y un día tenían que servirse el refresco y literal, el que sirvió puso los 2 vasos en la mesa, les echó el refresco y se puso a verlos que los dos tuvieran el mismo nivel, porque uno no podía tener más que el otro, porque eso es injusto.
cuando tienen que servir pastel, cuando tienen que servir pizza, cada pedazo tiene que tener los mismos centímetros, porque si a alguien le dan un pedazo más grande que a mí, ya eso es una injusticia. También en el ambiente laboral, volviendo un poquito al ambiente laboral, si le dan un ascenso a una persona, qué injusto, quien lo merecía era yo. Si toman en cuenta para un proyecto, para un trabajo especial a otra persona, entonces también se sienten injusticiados. Es que era yo quien lo merecía, porque yo tengo más tiempo aquí, porque yo sé más, por lo que sea. Y qué injusto, porque siempre va a ser que injusto. De hecho, en su discurso es lo que más se escucha. Esto es justo, esto no es justo. Esto es falso, esto es verdadero. Y siempre van a estar moviéndose en ese discurso. Para ellos todo es injusto. La vida es injusta, el pasado es injusto, la historia es injusta. Eh, Son personas que también llegan a ser muy frías, pero muy, muy, muy frías. Eh, ¿Por qué? Bueno, llegan a ser muy frías porque esto es una medida de protección. ¿Ya? Entonces, cuando yo expreso mis emociones, cuando yo expreso mis sentimientos, cuando yo expreso mis miedos, mis dolores, mis angustias, en fin, yo quedo vulnerable delante de las personas que me están escuchando. Y eso es algo que ellos no se pueden permitir, el que les vean vulnerables. Entonces, se vuelven personas frías, además de rígidos, fríos. Muchas veces no expresan emociones, pero no es que no las sienten, las están reprimiendo. Y eso en algún momento explota. Son personas también que defienden su opinión a capa y espada, es lo que yo digo y punto, es lo que yo pienso y punto, y se acabó. Y tienen mucha dificultad para, para, para aceptar opiniones diferentes, para escuchar ideas diferentes, porque tiene que ser así, porque siempre se hizo así, punto. También son personas a las que no les gusta, pero ni un poquito, no les gusta para nada que los tomen por sorpresa. ¿Por qué? Porque cualquier evento sorpresivo les deja vulnerables. También cuando ellos logran eh, entrar en contacto con, con sus emociones, les decía, son muy fríos, no expresan emociones, pero cuando ellos logran abrirse, por ejemplo, con alguien, o ellos logran entrar en contacto con sus emociones, explotan. Explotan de una manera, es un llanto, ¿verdad? Terrible. También son personas que llevan esa rigidez, esa tensión, ese estrés, esa rigidez, lo acaban llevando a su propio cuerpo. Entonces son personas que acaban siempre con contracturas, con dolores musculares, con bruxismo, acaban con grandes dolores en la mandíbula, desgastándose los dientes, porque incluso dormidos aprietan la boca y se desgastan los dientes. Entonces, así es realmente un sufrimiento por todo lo que ellos van pasando. Eh, Tienen obviamente problemas laborales, eh, porque como les digo, son personas conflictivas, son personas problemáticas, son personas que no aceptan otras opiniones o que todo les parece injusto y de todo hacen un problema. Entonces lo dan todo en el trabajo, pero cuando ven que los demás no se esfuerzan igual que ellos, ya se enojan porque eso es algo injusto. Son personas muy perfeccionistas en todo lo que hacen, en su vida laboral, en su vida personal. Son personas que en el lado espiritual también llegan a tener un gran conflicto, porque como tienen conflicto con la figura de autoridad, muchas veces tienen un conflicto también con Dios. Dios es un ser injusto, porque Dios ha permitido esto y esto y esto, porque Dios no hizo nada en esto y este momento. Entonces, a veces tienen ese bloqueo parcial o total de la fe, o, por ejemplo, llegan a ser personas que se exceden muchísimo en las penitencias. Entonces hacen ayunos súper rígidos, hacen, ¿verdad? Unas cosas muy, muy, eh, qué sé yo, pueden rezar de rodillas mucho tiempo, porque entre más sufran, es como si más lograran purgar su culpa, ¿verdad? También son personas que se cuidan mucho físicamente. Son personas generalmente muy estilizadas, muy estéticas, que van al gimnasio, personas muy, muy guapas, ¿verdad? Muy bonitas. ¿Por qué? Porque es lo correcto, porque tengo que verme así, 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 no me puedo salir del molde. Esto no son todas las personas que tienen la herida de la injusticia, pero sí en un buen grupo de ellos.
también ellos perciben el amor o tienen una idea del amor, de un amor condicionado. Entonces, a mí me van a querer por lo que yo ofrezca, por lo que yo dé a los demás, por lo que yo haga por el otro. En esa medida, a mí se me va a amar. Son personas que tienen serios problemas con el luto, no saben llevar el luto. Si la persona que murió es una persona que les hizo una injusticia, no logran perdonarla. Y yo no voy a llorar, y a veces quieren llorar. Yo no voy a llorar, no le voy a dar ese gusto, o simplemente no logran abordar el dolor y el sufrimiento. Entonces lo que hacen es ignorarlo, y eso se va acumulando y, ¿verdad? Un día va a explotar. Y son personas que cuando explotan, lo hacen muy mal. ¿Por qué? Porque pueden explotar o a través de la ira, por ejemplo, cuando la persona acumula ira, y el día que explota, esa persona pierde completamente el control, le grita a la persona con la que explotó, levanta la voz, hace un montón de cosas o dice un montón de cosas, y cuando ya pasa ese momento, la persona se siente fatal, se siente muy mal. ¿Por qué se siente mal? ¿Porque hirió a la persona? No, se siente mal porque perdió la compostura, porque no se pudo mantener de forma perfecta, de forma calmada, como tenía, según él, que mantenerse. O pueden explotar también a través del llanto. Entonces, una persona que llora, explota con el llanto, llora, dice todo lo que le duele, lo que le hiere, lo que siente, llora, y después se siente fatal. Por lo mismo, porque perdió la compostura, porque se mostró vulnerable. Es la persona que muchas veces incluso pide perdón por haber llorado, pide perdón por haber dicho lo que sentía. En fin, es algo muy, muy complicado. Esto es así como un resumen muy grande que yo he intentado hacerles, ¿verdad? De características de personas con esta herida. No sé si te has identificado con alguno de ellos. Si te has identificado con algo de todo lo que he dicho, pues muy posiblemente vos tengas esta eh, herida. Entonces, si es el caso, si vos te identificas con lo que he dicho, vamos ahora a ver un poco qué podemos hacer para sanarlo. Lo primero es tomar conciencia de la herida. Yo tengo que ser consciente que tengo una herida emocional de la infancia que se llama herida de la injusticia. Y no lo debo y no lo puedo negar, porque si yo digo, ay, no, no está todo bien, yo no tengo nada, lo que hago es ignorar las cosas, y entonces nunca las trabajo, nunca las abordo, nunca las supero y nunca voy a estar mejor. También es necesario romper la rigidez y el perfeccionismo. Yo necesito entender, aceptar que las cosas no pueden ser siempre perfectas, que las cosas no pueden ser solo como yo las digo, que las personas también pueden opinar y también se pueden equivocar y no pasa nada. También necesito aceptar que soy sensible, aunque no me guste, aunque yo intente mantenerme siempre fuerte, siempre frío. Yo necesito entender que está bien llorar a veces, que está bien no siempre poder con todo, que está bien a veces quebrarme por dentro, que está bien a veces ser vulnerable y no pasa nada. El mundo no se acaba, yo no me voy a morir. También necesito aprender a tolerar que los otros se equivoquen, aprender a tolerar que los otros no hagan las cosas como yo las haría. Eso es algo que necesitas trabajarlo mucho. Algo que te puede ayudar es aprender a delegar funciones. No hacerlo todo vos, no asumirlo todo vos. Y si las cosas salen mal, pues salgan mal. No pasa nada. Pero tenés que aprender a delegar funciones y tolerar que los otros posiblemente hagan las cosas de una forma diferente a como vos la harías, y no pasa nada. Intenta hacer una regresión a tu infancia. Intenta identificar episodios de tu vida, experiencias, situaciones que te lastimaron, personas o situaciones en las que vos sentiste que aquello fue injusto, e intenta perdonar. Ah, pero es que no es justo. ¿Ves cómo está la herida de la injusticia? Porque aquí no se trata de si es justo o injusto. Aquí no se trata si la persona merece o no que la perdones. Posiblemente no se lo merezca, pero es que vos no perdonás por la persona, vos perdonás por vos, para ser libre vos. ¿Entendés? Esto es por vos, no por el otro. Entonces, intenta de verdad, eh, en la infancia, intentar retroceder a la infancia. En la infancia, por ejemplo, el niño
va buscando principalmente ya entre los 3 y los 5 años, ya va buscando una identidad, una individualidad. Él quiere identificarse con alguien, con algo, con un superhéroe de la televisión, con un cantante, con un personaje. Y él va buscando en esa lucha de la individualidad, él va buscando ya también tomar sus decisiones. Él ya se siente grande, ya hay cosas que quiere hacer solo. Y entonces ahí se topa una resistencia que se llama mamá o papá o la persona de autoridad. Entonces el niño dice, no me quiero poner esa camiseta, me quiero poner esa otra. Yo no quiero rojo, quiero azul. Él está intentando ya tener su individualidad, tomar sus decisiones. Pero ahí viene la persona poco inteligente que le cuida, él le dice, no, malcriado, no se va a poner lo que usted quiere, se pone lo que yo digo. El niño no entiende. ¿Qué es lo que lee el niño ahí? ¿Por qué yo no puedo escoger lo que yo me pongo? ¿Por qué si a mí no me gusta esa camisa me hacen que me la ponga? Eso es injusto. Y ahí se comienza a crear la herida de la injusticia. Entonces, intenta ver situaciones, eventos de tu vida en los que hayas sufrido un acto injusto e intentar reconciliarte con ese acto, con esas personas. Intenta soltar eso que has venido cargando por tanto tiempo y que tanto te lastima. ¿Por qué? Porque entonces cuando la persona se encuentra esa resistencia, usted se va a poner lo que yo le diga, la ropa que yo le diga, no la que usted quiera. Y no llore, que los hombres no lloran. ¿Qué hace el chiquito? Se traga el llanto. Ahí comienza la frialdad emocional. ¿Ya? Ahí comienza a crearse una coraza. La rigidez, el tengo que mantenerme así para que no me regañen más. Yo quiero decir algo, pero no lo voy a expresar porque si no me regañan. Qué injusto, pero es lo que me toca. Se va creando una coraza para proteger. Solo que cuando la coraza es más pesada que aquello que debe proteger, imagínate un hombre de 80 kilos que se ponga una armadura de 160 kilos. Le va a hacer un daño terrible, le va a lastimar el cuerpo, le va a quemar la piel, le va a traer unos dolores terribles en los hombros, le va a destrozar la columna, la cintura, él no va a tener movilidad, en caso de tener que huir no va a poder y va a ser el primero que agarren. Entonces, en ese caso, la coraza tan pesada, en lugar de protegerlo, más bien le trajo un problema grandísimo y en lugar de un beneficio le trajo un maleficio. Pues bueno, lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando esa coraza que mis emociones van creando para protegerme son tan pesadas, en lugar de ayudarme, lo que hacen es perjudicarme. Entonces, por eso yo necesito reconciliarme con esas personas, con esas situaciones. Recuerde, no es porque se lo merezcan, es porque usted necesita ser libre. Entonces, reconciliate también con las figuras de autoridad. Entendé que vos estás trasladando a tu jefe, a tu profesor, a tu coordinador, a tu sacerdote, incluso a Dios, estás trasladando en ellos a tus papás o a las personas que te hicieron una injusticia. Una cosa que te puede ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo es el arte. Acércate mucho a alguna expresión artística. ¿Por qué? Porque como yo les decía, la persona con la herida de la injusticia, vamos a decirlo así, hace como una especie de bloqueo de sus emociones, ¿verdad? Entonces es una persona que hasta cierto punto podríamos decir como que separa las emociones del cuerpo. Entonces el arte unifica eso, porque en el arte vos tenés que poner tus sentimientos, tenés que poner tus emociones. Por ejemplo, la pintura, la música, la danza, ¿verdad? Cualquier expresión artística, el teatro, ¿verdad? Te puede ayudar muchísimo. También descubrí que en el mundo existe una escala de grises, o sea, las cosas no tienen por qué ser o blancas o negras, no, hay otra escala de grises, o sea, hay otro mundo de opciones. Las cosas tienen que ser así o así, punto. No, se pueden hacer así o así, pero hay también otro abanico de opciones que yo puedo escoger para hacer algo. Entonces, tenés que entender eso, descubrirlo, asumirlo, disfrutar los pequeños detalles, ¿ya? Entender que necesitas practicar el autocuidado, pero no con el pensamiento de que te lo mereces. Ay, me voy a comer este chocolate porque hoy trabajé mucho, me lo merezco. No, entender que vos tenés que practicar el autocuidado, disfrutar los pequeños detalles, no porque te lo mereces, y sí por lo que vos sos, porque te amás. ¿Ok? Por ejemplo, descansar, acostarte un rato a descansar, escuchar música.
lee un libro de fantasía, hacete un masaje en los pies, en las manos, eh, pasate una crema que huela delicioso, utiliza en el baño un jabón aromático para cuando te bañes, anda al salón de belleza o a la barbería, cuídate, no porque lo mereces, y sí porque te amas por lo que vos sos, ¿ya? Trabaja también la frustración ante las críticas. Siempre alguien va a criticar tu trabajo, siempre alguien va a criticar tu opinión. No existe una persona a la que todo el mundo le diga que sí. Entonces, entendé que no es porque haya mal con vos, que no es que estén siendo injustos con vos. Es simplemente lo normal en la vida, en la convivencia social. Entonces, asumí eso. Para ello es muy bueno que practiques el diálogo interior. O sea, que vos hables con vos mismo, vos te expliques, Diego, esto te está doliendo porque te activó un recuerdo de cuando vos eras niño, de algo que te dolió. Pero está todo bien. Diego, tu niño interior está herido, pero yo te voy a cuidar. Yo te prometo que vas a estar bien. Cuando vos comenzás a hacer este diálogo interior, a explicarte las cosas, vos te vas dando cuenta que de repente no estás loco, que de repente no es que hay algo mal con vos, es simplemente que sos un ser humano y está herido, pero que puede ser mejor. Yo te propongo también un ejercicio. Vos te vas a sentar o te vas a acostar y vas a poner música instrumental o música con sonidos de la naturaleza. Vas a comenzar a respirar de forma profunda. Vas a respirar profundamente por la nariz. Vas a expulsar despacito el aire por la boca varias veces mientras vas moviendo todos los músculos de tu cuerpo. Comienzas por los pies, los tobillos, apretar los músculos de la pantorrilla, mover las articulaciones de las rodillas, apretar los muslos y vas así con todos los dedos, los brazos, los hombros, el cuello, la cabeza, los ojos, todo, que vos tomes conciencia de todo tu cuerpo y de tus sensaciones. Y escuchando esa música, con esa respiración pausada, vas a comenzar a repetirte unas frases. Si quieres, puedes tomar nota para que no se te olviden, pero son unas frases que te van a ayudar muchísimo. Por ejemplo, la primera frase que vos vas a repetir varias veces, varias veces, varias veces es, soy libre de ser yo mismo. Soy libre de ser yo mismo. Varias veces. Siguiente frase. Me doy el permiso de expresar mi sensibilidad. Me doy el permiso de expresar mi sensibilidad. Varias veces. Lo vas repitiendo, lo vas repitiendo, lo vas repitiendo. Siguiente frase. Me aprecio por lo que soy. Me amo, me aprecio por lo que soy. Pero vos te lo vas repitiendo y no solo repitiéndolo, sino que además te lo vas creyendo y seguís. Me abro a lo inesperado. Me abro a lo inesperado varias veces, de manera que cuando en el día llegue algo inesperado, puedas acogerlo de una forma mejor. Y la última frase, soy paciente y tolerante conmigo y con los demás. Y lo vas repitiendo, soy paciente y tolerante conmigo y con los demás. Este ejercicio te va a ayudar muchísimo. Y el último consejo para sanar la herida de la injusticia, oración. Habla con Dios. Contale todo a Él. Cómo te sentís, lo que recordás, ese recuerdo doloroso, ese evento que te dolió, que te maltrató, cómo te sentiste. Pedile que te sane, que te cure ese dolor, que te ayude a superarlo. Entra en profunda comunión con Él, en profunda comunicación con Él. La oración transforma tu vida. Recordá algo. Hay heridas que solo Dios puede curar. Bueno, chicos, espero que este video les haya ayudado, aunque sea un poquito, a conocerse, a comprenderse, a, a entenderse y nada, sigan adelante con su lucha por ser personas mejores. Que Dios les bendiga a todos.